Vemos contigo, Sandra. Hoy, Día de la Virgen de Lourdes, la Iglesia quiere mirar al mundo de la salud y con él a las personas que padecen algún tipo de enfermedad y a sus familiares. Cuando una persona enferma, se resiente también su entorno, aquellos sobre quienes recaen sus cuidados en el día a día. Por eso, el lema de este año, Acompañar a la familia en la enfermedad, reflexiona sobre la atención que presta la Iglesia en este ámbito. Cuidar al enfermo es cuidar también a su familia y en ello trabajan los comités de bioética también, para conseguir una atención sanitaria más humanizada, especialmente en las situaciones más complicadas. A pesar de las mejoras diagnósticas y terapéuticas, el cáncer se ha convertido en una de las enfermedades con mayor incidencia en los últimos años. El peso de esta enfermedad en el sistema sanitario es cada vez mayor y con él los retos a los que se enfrentan los médicos y enfermeros, desbordados en muchas ocasiones por los recortes o el debilitamiento de las plantillas. Cuando en una mañana pues tienes que ver 20, 30 pacientes, pues es muy difícil conservar la serenidad y tener el tiempo suficiente para cultivar esas virtudes humanas y esa empatía. Conscientes de la necesidad de humanizar la salud, los comités de bioética se afanan en dar a los sanitarios las herramientas para que su trabajo vaya más allá de la asistencia terapéutica o clínica, aunque muchas veces la propia administración es la que menos colabora. Con muy poco apoyo de los gerentes de las áreas sanitarias o de los propios consejeros de sanidad. Habría que pedir un mayor esfuerzo por institucionalizar la bioética en los hospitales públicos. Al daño físico por la enfermedad se suma el grave impacto social y económico que genera el cáncer en muchos pacientes y sus familias. La Asociación Española contra el Cáncer cifra en 25.000 las personas que se encuentran en riesgo de exclusión social por el diagnóstico de la enfermedad. Es que enfermar de cáncer a un autónomo le puede costar su fuente de ingresos, que puede ser la única fuente de ingresos de su familia. O a unos padres a los que les enferma un niño con cáncer. ¿Cómo conciliamos eso con seguir trabajando? Este libro, elaborado por José Ramón Pan, junto a un equipo de oncólogos, abre un debate sobre cómo se responde a todos estos desafíos y quiere ser un servicio no solo para especialistas y sanitarios, sino también para todos aquellos que creen que es posible una ciencia y una sanidad más cercana, más humana y más ética. Llega el momento de dar la bienvenida a nuestro segundo invitado, Jesús Abezuela, que es director general de la Fundación Pablo VI. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Una fundación, Jesús, que tiene un especial interés en el tema de la bioética, que habéis puesto en marcha un observatorio de bioética, que habéis lanzado. Cuéntanos todas estas iniciativas que tienen pues especial actualidad en el día de hoy, que es la Jornada Mundial del Enfermo. Desde luego. Bueno, la Fundación Pablo VI es una institución multidisciplinar, se dedica a muchos temas de carácter formativo, educativo, cultural, pero una de las iniciativas que creíamos que podía ser de gran interés, sobre todo pues en este mundo mucho más tecnologizado y tal, era la cuestión de la bioética, desde un punto de vista más de la bioética ligada a la ciencia, de la bioética ligada a la investigación, por supuesto a la medicina, y ahí es donde pues hemos creado un observatorio de bioética y ciencia se llama, y luego pues colgando de ese observatorio de bioética y ciencia pues hay una serie de cursos de formación y entre otros pues este que nos ha presentado José Ramón, que es el de bioética y oncología, junto con otro de bioética y discapacidad, ¿no? Porque cuando hablamos de bioética normalmente solemos poner el foco en el principio y en el final de la vida, en esos dilemas éticos que nos encontramos, pero la bioética abarca mucho más, como veíamos en el reportaje. Así es, los temas tradicionales, la bioética en definitiva, yo no soy experto, pero no es más que en el fondo un estudio de la conducta humana en sus distintos aspectos de la vida sobre la base de los principios o valores morales o éticos, ¿no? Y tradicionalmente se ha puesto el foco, como bien decías, en el derecho a la vida al inicio o luego al final. Es decir, en la parte, si lo llevásemos al terreno constitucional o jurídico, en el artículo 15 del derecho a la vida. Sin embargo, la bioética es algo más, es decir, la vida hay también en medio, ¿no? Y todos los avances tecnológicos, todas las investigaciones científicas, pues nos están poniendo precisamente una serie de retos éticos que tenemos que afrontar y que no sabemos muy bien por dónde atacarlos, y de ahí un poco pues esta iniciativa del Observatorio de Bioética. La Fundación Pablo VI, que además este año empieza a celebrar el aniversario del fallecimiento del cardenal Herrera Oria. Así es, 50 años de su fallecimiento en 1968.
y celebramos, o por lo menos recordamos el fallecimiento del fundador con un acto que empezará el 12 de abril, un acto inaugural con la presentación de quién era la figura de Cardenal Herrera Oria. Es algo más que una boca de metro y una calle. y bueno, pues a partir de ahí se realizarán toda una serie de jornadas de reflexión, de estudio, de presentación de libros, testimonios sobre el Cardenal Herrera Oria. Así es. Es muy valiosa la labor que está desarrollando la Fundación Pablo VI en este sentido, Ricardo, porque bueno, no hace falta más que mirar nuestros periódicos, especialmente esta semana, para darnos cuenta pues de que hacen falta recuperar muchos valores, hace falta tener una mirada desde los valores a la realidad y a la vida del ser humano. Es muy valioso de entrada que surjan nuevas voces tan cualificadas en la bioética, no porque las que había antes estuvieran mal, que no lo estaban, sino porque es un tema, como ha dicho Jesús, muy complejo. Y a veces nos pasa que mientras discutimos de esos clásicos de la bioética, ¿no? Nos perdemos mucho antes, en el camino. Claro, y nos los estamos perdiendo, porque es que la tecnología avanza a un ritmo vertiginoso, que realmente es que la inteligencia artificial autónoma la tenemos a la vuelta de la esquina. Retos como, en fin, Jesús comentaba varios antes de iniciar el programa, desde la criogenización, los cyborg, implantes posibles que puedan surgir, relaciones hombre y máquina a través de implantes. Es decir, tenemos una revolución que se nos viene encima a una velocidad de vértigo y que va a requerir de nosotros tener las ideas muy claras para no dejarnos. A veces da un poquito de miedo, es verdad que son grandes oportunidades, ¿no? Porque, oye, estos avances tecnológicos también nos vienen a facilitar la vida. Tener un robot que me pueda cuidar siendo yo anciano, ¿no? Pues en este tipo de avances se está invirtiendo últimamente. Es algo en sí, puede ser bueno, siempre y cuando haya también una persona, ¿no? Que haya un poquito también de calor humano. Pero el peligro también de vernos arrollados por todos estos inventos, por todas estas novedades, es real, más allá también de las desigualdades que esto puede acentuar enormemente entre una parte de la población al alcance de los nuevos desarrollos y otra parte de la población que no lo está. ¿Estamos preparados, tú crees, hoy por hoy en la Iglesia, en la inteligencia de la Iglesia que de alguna manera representas tú, ¿no? ¿Estamos preparados para afrontar todos estos retos tan enormes que se nos vienen encima? Bueno, sin duda, tú lo has dicho, es el gran reto en el ámbito científico, el gran reto en el ámbito de las nuevas tecnologías. Hace poco menos de un año, un juzgado inglés fue sometido a un reto ético-jurídico cuando una niña de 16 años con un problema de cáncer se iba a morir. Solicitó a través de su abuela, porque sus padres estaban en contra, solicitó el ser criogenizada, es decir, el ser introducida en un tanque de nitrógeno a menos 196 grados de temperatura para que cuando hubiese cura a su enfermedad, dentro de 10, 15, 20 o 50 años, la pudieran despertar. Bueno, pues esa autorización tuvo que resolverla un juzgado donde se plantean muchos problemas, pero entre otros un gran problema ético, un gran problema de bioética, ¿no? Bueno, pues desde luego que es el gran reto que tenemos por delante en este aspecto de la salud o en otros muchos como la inteligencia artificial o todo lo que las nuevas tecnologías y la nueva era tecnológica nos está poniendo sobre la mesa, ¿no? Es también una llamada a la doctrina social de la Iglesia, la que vivimos con estos avances científicos y tecnológicos, porque se crea una brecha también, una brecha social. Nos encontramos, por ejemplo, muchas veces, Sandra, en ocasiones que la enfermedad pone en jaque no solo el estado físico y mental de las personas, sino también su economía. La doctrina social de la Iglesia tiene mucho que decir a ese respecto, ¿verdad? Sí, Ana, es la justicia social que le preocupa especialmente al Papa. En muchos países, como en Estados Unidos, padecer cáncer u otra enfermedad crónica lleva a muchos ciudadanos a la ruina. En España, nuestro sistema sanitario afortunadamente cubre la mayoría de las enfermedades, pero no todas las personas pueden costearse los medicamentos y algunas familias se ven obligadas a elegir entre comer o costear un tratamiento médico. Para ayudar en estas situaciones se creó hace una década el Banco Farmacéutico. Nuestra compañera Clara nos lo explica. Valentín de Grado es farmacéutico. Trabaja en un establecimiento de Villaverde Alto, en Madrid. Su farmacia es una de las 600 de toda España que participan en la campaña de medicamentos solidarios que tendrá lugar el 11 de marzo. Participamos desde hace 11 años porque me pareció
interesante y humano poder revertir parte de los beneficios de esta farmacia en la sociedad que nos rodea. Se trata de una iniciativa que nació hace 11 años con el objetivo de destinar fondos para ayudar a combatir la pobreza farmacéutica que sufren 2 millones de personas en España. Detectamos hace 11 años que había mucha gente, población en riesgo de exclusión social, inmigrantes sin recursos, gente que vivía en la calle, que no podía, que necesitaba, igual que necesita cualquier ciudadano, un medicamento, medicamentos muchas veces sencillos, que normalmente cualquiera podemos comprar con mucha facilidad y que no lo podían pagar. Y se hace un llamamiento ciudadano. Con un sencillo gesto se invita a participar en la campaña de medicamentos solidarios. Se hace a través de un cupón de 2,5 euros que equivale a un medicamento. Una iniciativa en la que participan farmacias de toda España y que pretende concienciar sobre la pobreza farmacéutica y la necesidad de recaudar fondos para hacerla frente. Y en esas farmacias habrá un voluntario que va a proponer al ciudadano comprar un cupón de 2,5 euros que nosotros vamos a destinar directamente a esta campaña del Fondo Social de Medicamentos. Como portavoz de campaña, Valentín conoce de cerca muchos casos. Hay gente que tiene que elegir no entre pagar las medicinas y pagar otras cosas, sino a veces entre comer y pagar las medicinas. Desde el año 2015, a través del Fondo Social de Medicamentos, se ha ayudado a más de 3.000 personas. Para este año se necesita la colaboración de 1.200 voluntarios con el fin de recaudar 30.000 euros para atender a personas que no pueden hacer frente a los costes de su medicación. Jesús Abezuela, director de la Fundación Pablo VI. Esto es bioética también, ¿verdad? ¿Es ética aplicada a la vida? Desde luego. Si la bioética es algo, desde luego que es esto, ¿no? Al final, el día a día nos lleva por estos caminos. Antes hablaba, Ricardo, de cómo vosotros sois un poco la inteligencia de la Iglesia, ¿no? O sea, representáis un poco la inteligencia de la Iglesia. Yo creo que la Iglesia, en este mundo en el que vivimos, que no solamente hay una crisis de valores o una crisis económica como la que hemos vivido, sino una crisis de inteligencia, la Iglesia está llamada a aportar esa reflexión necesaria en determinados temas, y luego también veíamos ahí esa humanidad que muchas veces parece que nos falta. Reclamamos una atención sanitaria más humana, un trato más humano a las personas con menos recursos. La Iglesia tiene que aportar cabeza y corazón a esta sociedad. Bueno, es mucha responsabilidad decir que la Fundación Pablo VI es la Iglesia, es la inteligencia de la Iglesia. Una neurona, una de las neuronas. Intenta colaborar, intenta ser un granito de arena en esa. Desde luego que la Iglesia tiene muchas inteligencias y no solo está en la Fundación Pablo VI. Pero sí que es cierto que bueno, la Fundación Pablo VI, quizás también por sus orígenes, ¿no? y para cómo fue fundada, pues pretende dar ese punto de reflexión, ese punto de diálogo, ese punto de debate y ese punto pues de valor desde el punto de vista más intelectual, ¿no? Pero al mismo tiempo, desde luego que hay que todo esto compaginarlo con esa parte humana, ¿no? Pues como ahora estamos, entre otros foros, poniendo en marcha una cuestión de Europa, un foro Europa, donde precisamente lo titulamos El humanismo cristiano en Europa, para intentar poner en equilibrio esos dos aspectos, o los foros de encuentros interdisciplinares que estamos organizando dentro de la Fundación en ese sentido.